¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas, uno de los más jóvenes de Chile, además arquitecto, gestor cultural, con quien queremos hablar de una diversidad de temas o biodiversidad de temas también, si se quiere. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, muy bien. Muchas gracias, Julio, por esta invitación. Feliz de participar en esta instancia y conversar de temas que son muy relevantes para lo que intentaremos como sociedad en el futuro. Yo en particular te conocí a través de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde se ha estado debatiendo sobre un proyecto de infraestructura verde y arbolado urbano, que son temas relevantes y están ahí porque uno dice, claro, son conceptos tal vez no tan conocidos, pero si empezamos a ver cómo están las ciudades hoy en día y empezamos a ver que muchos se están tal vez trasladando o moviendo porque tienen en las ciudades, con los traslados, con la contaminación, reflejan una realidad que ustedes también en Puerto Varas están viendo, con mucha gente que a partir del teletrabajo, de la posibilidad de funcionar a distancia, les ha permitido ubicarse en sectores costeros, en sectores más al sur y alejarse un poco de la ciudad. Es un fenómeno que hemos estado viendo y que es bueno ir mirando porque mucha gente vive en las ciudades. Sí, de hecho, me parece interesante el punto o la manera en la cual entramos al tema, ya que podemos mirarlo como fenómeno global, en el cual en la década de los 2000, por primera vez en la historia de nuestra especie, del ser humano, es que cambió la relación, el número de personas que vivían en los sectores rurales versus quienes vivían en las ciudades. Por primera vez, los habitantes urbanos le ganaron, son más que los habitantes rurales. Y si es que proyectamos la situación al 2050, esa relación va a ser de un 70% versus un 30%. Entonces, ¿cuál es la tendencia que estamos viviendo como sociedad completa en el planeta? Es de una urbanización muy acelerada. O sea, las grandes ciudades van a ir recibiendo cada vez más personas y los sectores rurales van a ir quedándose más y más deshabitados. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando en las ciudades? ¿Qué fenómenos están generando este crecimiento de las ciudades en las personas? Y es ahí en donde se nos cruza con otro problema bien grandote, y es la crisis climática, la crisis de la biodiversidad, en el cual vemos que poco a poco vamos teniendo un mayor impacto en el planeta, la biodiversidad y la naturaleza va disminuyendo. De hecho, a la fecha se ha perdido un 70% de la biodiversidad en el planeta, eso es muchísimo. Entonces, el planeta se está urbanizando, estamos perdiendo naturaleza. Y eso, Julio, se está notando. Y se nota de distintas formas. Hoy en día hay un síndrome que ya está declarado por el sector de la salud que tiene que ver con la ansiedad por estar en contacto con la naturaleza. Y acá en Chile lo estamos viendo con especial forma, ya que por la crisis climática y por la crisis sanitaria, muchas personas están viniendo a vivir al sur. Muchas, o sea, estamos hablando de miles de familias que en búsqueda de este contacto con un entorno natural un poco más silvestre, más que esta ansiedad por el verde, están llegando a las ciudades del sur de Chile. Por lo tanto, nuestras ciudades se están transformando radicalmente. Ha sido un desafío también para ti como alcalde, pensando en que también ahora hay gobiernos regionales, que hay también un ánimo de que el país se pueda ir descentralizando. Me imagino que se recibe también como un desafío. Absolutamente, creo que la descentralización es muy necesaria, la descentralización en la toma de decisiones, la descentralización también demográfica, o sea, que podamos tener una distribución un poquitito más equitativa a lo largo del país, para así darle mayor poder y mayor capacidad a las regiones, al desarrollo regional. Que muchas personas estén viajando de la zona centro hacia el sur debiese ser una muy buena noticia. Se están Claro. creando también las figuras administrativas. Sin embargo, Julio, la verdad es que el efecto que está teniendo es muy grande, es muy negativo, ya que las ciudades de regiones no estábamos preparadas para el impacto.
aumentó el peso del suelo, se disparó, entonces la posibilidad de desarrollar proyectos de vivienda social, por ejemplo, muy bajo, está aumentando la disposición de residuos, la demanda de agua, la pérdida, y sobre todo esto es algo muy importante para efectos de la conversa, la pérdida de biodiversidad también. Estamos condicionando los pocos reservorios de naturaleza que nos quedan acá en el sur de Chile, entonces estamos en una situación bastante importante. Ahora, esto implica cambiar un poco la mirada, ¿no? Respecto de cómo se hace en las ciudades también. Y aquí entiendo que las áreas verdes tienen un rol relevante, no solo respecto de la salud mental de las personas, sino que también respecto de la funcionalidad que pudieran tener para el sistema, para el suelo, para las personas, también para temas funcionales de la ciudad. ¿Cómo lo has estado viendo tú? Me imagino que también esto implica un tema de recursos, para evitar que a lo mejor los males que están en las grandes ciudades se vayan trasladando hacia el sur o hacia zonas costeras. Exactamente, creo que diste en el clavo. Esto no puede ser una transferencia de problemas, no podemos replicar lo mismo que está sucediendo en las grandes ciudades, en ciudades intermedias. Tanto, comparto contigo, este fenómeno se está viendo en comunas lacustres como la mía, en Puerto Vara, pero también en el litoral costero, de la zona centro, centro-sur y norte chico. Entonces, es realmente impresionante lo que está pasando en ciudades como La Serena, Coquimbo, Pichilemu, Villarrica, Ranco, Puerto Vara, etcétera, que son ciudades pequeñitas, pero que tienen una explosión demográfica. Y ahí nos cae la pregunta, ¿cuál es el rol de la naturaleza en todo esto? Áreas verdes, espacios públicos, parques urbanos son fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Y esto no solamente en términos de salud mental, como bien mencionaba, que ya quedó más que demostrado por la pandemia, la importancia de nuestros parques. Las personas volvieron a ocupar los parques después de este remesón, lo cual es una muy buena noticia. Pero también, en el contexto de crisis climática, las áreas verdes y los parques y ecosistemas naturales urbanos son fundamentales, ya que son reservorios de agua potable, contribuyen a la infiltración de las aguas lluvias que van a ser cada vez más escasas, nos ayudan también a mitigar las alzas de temperatura. O sea, si es que uno compara la temperatura promedio de una avenida pavimentada al 100% con una avenida con arbolado urbano, bajan muchos grados. O sea, son realmente pequeños refrigeradores que podemos disponer en distintos sectores de una ciudad para así ir regulando las temperaturas. También, cómo mitigamos eventos de precipitación muy concentrada, cómo mitigamos inundaciones. Las áreas verdes y los espacios naturales tienen todas esas respuestas. Ahora, también estos espacios naturales están en una posición en la que a lo mejor, como están ahora, hay que repensarlo. ¿A qué voy? Aquí a lo mejor en la zona central, muchos de los parques contienen en buena parte especies exóticas y no nativas, por ejemplo, en su arbolado. También respecto del arbolado urbano, ¿por qué te pregunto esto? Porque a raíz de la crisis climática y el cambio que también hemos estado hablando, van a variar, por ejemplo, el panorama de las ciudades, van a tener otro paisaje con el tiempo, el suelo no va a ser el mismo. Entonces también hay un desafío también para que estos parques se puedan adaptar y el arbolado urbano también pueda sobrevivir, digamos, a estos cambios que vienen. Exacto, exacto. Precisamente, de hecho, bueno, hay varios escenarios de cambio climático con los cuales se está trabajando, pero todos indican que las precipitaciones van a bajar y se van a concentrar, que la temperatura va al alza promedio en la tierra y en el mar, y eso ya nos da, nos pone un escenario bien claro, un panorama bien claro, y es que ya no podemos seguir pensando en las áreas verdes desde solamente, por ejemplo, el arbolado o una noción como de paisaje verde necesariamente, sino entendiendo las dinámicas del paisaje. Y el paisaje tiene que ser funcional. ¿Qué significa que sea funcional? Que no exija muchos recursos de mantención. O sea, el día de mañana, ya está pasando, pero en 5 o en 10 años más, va a ser impensado el que estemos regando.
porque la escasez hídrica va a ser tan grande que no vamos, se va a tener que aprovechar cada gota que ocupemos para el consumo humano, para los distintos procesos, etcétera. Entonces tienen que ser paisajes eficientes desde el punto de vista hídrico, también que respondan a ciertas condiciones ecológicas, o sea, que entreguen hábitat para la flora y la fauna silvestre, y que al mismo tiempo sean espacios públicos de buena calidad para las personas. Entonces tenemos un desafío que es múltiple, es cambiar la mirada del área verde tradicional, que tiene que verse bonita, a un área verde funcional, funcional para las personas y funcional para la naturaleza en un nuevo escenario climático. Porque hoy en día es algo que no se está viendo, tal vez estamos muy atrasados en eso, o sea, podríamos decir que parte del origen, a lo mejor de donde se piensa este proyecto de ley que también nos motiva la conversación, es respecto de la poda de los árboles, que muchas veces se ven en las ciudades, en algunas de ellas, que los árboles son prácticamente cercenados, los cortan y eso no es lo adecuado, o sea, eso nos hace tal vez tener una visión de que el cambio es urgente, necesario y que además no está a lo mejor del todo visibilizado, la importancia que tiene hacerlo. Exacto, de hecho en mi misma comuna apenas asumí, se realizó una corta completa de 3 grandes árboles en una avenida principal. Y eso es un desastre, o sea, desde el punto de vista ya con la crisis climática que estamos enfrentando, no podemos darnos el lujo de seguir cortando árboles a destajo. Tenemos que normarlo, tenemos que establecer nuevos criterios. Y ahí a mí siempre me ha sorprendido que hay varias cosas que son raras. Por ejemplo, en las áreas verdes o los parques urbanos tradicionales solamente se plantan árboles. Sin embargo, yo he estudiado harto la ecología forestal y los bosques se componen de mucho más que de árboles. Hay también arbustos, hay herbáceas, hay enredaderas. ¿Y por qué es importante esto? Ya que necesitamos que nuestras áreas verdes multipliquen sus beneficios. Y para eso tienen que albergar a, a una mayor diversidad de especies. ¿Qué pasa con los polinizadores, por ejemplo? Los polinizadores requieren de ciertas especies de flores, de arbustos, para así poder brindar su servicio a nuestra sociedad. ¿Qué pasa con los roedores, los reptiles, los insectos, los aves que solamente habitan en ciertos estratos del bosque? Entonces tenemos que empezar a abandonar la mirada de estos parques tipo ingleses con algunos arbolitos y que sean verdaderos ecosistemas que sean coherentes con nuestro territorio. Esa es la mirada. También me sorprende mucho, por ejemplo, que se recoge todas las hojas en el otoño, se recogen y se botan. Eso genera un impacto en los rellenos sanitarios, pero también empobrece el suelo, ya que es parte del ciclo del bosque, en el cual, con la caída de las hojas en otoño, se enriquece y el suelo se nutre, o si no, pierde su condición. Tomás, bueno, queremos abordar también cómo esto la gente también a veces lo puede ir aplicando, el tema de las composteras que muchos tienen, por ejemplo, que pueden ayudar, la plantación de los árboles en los patios, también la gente que ha implementado esto en vecindarios, también la experiencia en tu comuna, es algo que queremos seguir abordando también, la infraestructura verde, que es un concepto muy interesante y que tal vez engloba todo esto que hemos estado hablando, pero al regreso de esta pausa en Senado Conecta. Estamos de regreso en Senado Conecta junto a Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas, arquitecto, magíster también en arquitectura del paisaje, algo de lo que hemos hablado mucho y vamos a seguir hablando porque queremos preguntarte por qué experiencias tal vez a la medida de la gente hemos visto que pueden funcionar en la medida en que, no sé, se aplica, no sé, en un pasaje o que funciona para una comunidad, el tener una compostera y recopilar algunos elementos que ayudan, por ejemplo, a un arbusto que se pueda, ¿no es cierto?, utilizar y que también ayuda en la biodiversidad, que no es solo el árbol, como decías tú, lo que puede servir para ayudar al medio ambiente.
Sí, lo que mencionas es clave, Julio, ya que cada uno de nosotros tiene un rol en este desafío de incorporar la naturaleza en nuestras ciudades. Yo creo que ese es el propósito que no podemos descuidar. Cómo en nuestras ciudades pueden ser también espacios biodiversos, porque eso implica una mayor salud para las personas y una mayor salud para nuestro planeta. Y en ese propósito, todos podemos contribuir. Y te voy a dar un ejemplo bien concreto. Acá en el sur llueve mucho, muchísimo. Y además las lluvias se están concentrando. O sea, cada vez llueve menos días al año y de forma más precipitada. Entonces, eso genera algunas complicaciones, ya que las ciudades empiezan a impermeabilizar el suelo a través del pavimento, de las construcciones. El agua escurre y provoca inundación. Sin embargo, yo hice un experimento. Yo arriendo una casa por acá cerquita que tiene un patio de 5 metros cuadrados, chiquitito. Estamos en un condominio y ¿qué es lo que hice? Saqué todos los pastelones de cemento y planté puras especies nativas. También armé un huertito chiquitito. Tengo en total cerca de 25 especies en 5 metros cuadrados. Y me puse a grabar cuando llovía. ¿Cuál es la capacidad de infiltración del agua en esos 5 metros cuadrados respecto al jardín del vecino, que tiene pastelones de cemento? El jardín del vecino se inundó, ya que el suelo no es capaz de infiltrar el agua. En cambio, en este jardín tiene varias cosas interesantes, ya que al tener distintas capas de vegetación, el agua en primer lugar escurre más lento. Hay un mayor tiempo que pasa entre que el agua cae a la vegetación y llega al suelo. Entonces se da todo de manera más gradual. Y además, al no estar impermeabilizado, tiene una mayor capacidad de infiltración. Se recargan las napas subterráneas. Contribuye a los polinizadores, contribuye a hábitat, a distintas especies de pajaritos que están llegando. Entonces, dentro de nuestros propios jardines, podemos ser también un refugio para la biodiversidad, y eso es muy bonito. Eso en términos individuales, pero también en términos colectivos podemos organizarnos. Ahí, por ejemplo, en la comuna de Yanquihue, que es vecina a la de Puerto Varas, antes de ser alcalde, trabajé en un programa de conservación de humedales urbanos y un plan de infraestructura verde que buscaba incorporar estos ecosistemas naturales dentro del funcionamiento, del desarrollo de la ciudad. Y con la comunidad organizamos restauraciones ecológicas en algunos humedales que se querían convertir en estacionamiento. Y el impacto fue enorme. Cerca del 90% de los vecinos y vecinas consideraban que su barrio estaba mejor que antes de la intervención. Entonces, el impacto puede ser individual o puede ser colectivo. Y también pueden llevarlo a cabo, me imagino, universidades, o sea, es un trabajo que depende de todo. Imagínate, con el ejemplo tuyo de un patio, ya son 5 metros cuadrados, pero pueden ir otras personas con el vecino, con su patio, y todos van trabajando en este tema. Quería avanzar hacia la infraestructura verde, porque yo sé que es un tema que a lo mejor engloba todo lo que hemos hablado, pero quería preguntarte primero qué es infraestructura verde y por qué los parques pueden estar contenidos en ella, el arbolado urbano, el patio que tú hiciste a lo mejor también, los estacionamientos que nos mencionabas o los techos que a lo mejor una universidad implementó, tal vez puedan estar todos contribuyendo y puede haber una funcionalidad en las ciudades que están contenidas en este tema de infraestructura verde. La infraestructura verde es una mirada, es un concepto que nos parte del principio de que tenemos que velar por la multifuncionalidad del espacio, que no cumpla un solo fin, sino que entender que tiene el potencial de cumplir muchos fines. Por ejemplo, tradicionalmente el agua en las ciudades la canalizamos, la entubamos. La función que cumple es que la traslademos de un punto a otro punto. Sin embargo, el agua cumple muchos fines. Cumple un fin, por supuesto, de provisión de agua potable, también de infiltración y recarga de los acuíferos y las napas subterráneas, de hábitat para distintas especies de aves, de anfibios, de peces, recreativo, ya que el agua siempre ha sido
muy significativo para las personas. Y también de seguridad, o sea, tampoco podemos descuidar que el agua esté sin control por todos lados, ya que es inseguro. Entonces pasamos de un fin de esta infraestructura gris a múltiples fines, que es lo que entendemos por infraestructura verde. Entonces, desde este enfoque, muchas cosas pueden caer en esta definición. Ecosistemas naturales como humedales, lagos, quebradas, etc. También parques urbanos, en el cual no solamente lo pensemos para el bienestar de las personas, sino también para que cumpla ciertas funciones ecológicas, o también incluso el techo de nuestras casas. Podemos diseñarlo bajo los principios de la infraestructura verde. En otros países, por ejemplo, se exige que los techos cumplan con cierta capacidad de infiltración, con vegetación. Entonces vemos que cada componente y elemento de la ciudad tiene un potencial de infraestructura verde que podemos aprovechar. Y así vamos optimizando y mejorando, integrando los sistemas naturales con nuestro sistema social. Ahora, aquí también hay un tema clave que tiene que ver, me imagino, con recursos, con las obras que se implementan hoy en día, tal como conocemos, por ejemplo, los alcantarillados, donde también, tal como lo hablábamos respecto de los árboles, se requiere un cambio importante en la forma en cómo lo pensamos. Sí, en primer lugar requiere ciertos cambios normativos que son importantes para así poder flexibilizar la manera en la cual administramos estos espacios. En materia de canalización, de aguas servidas, de aguas lluvias, las áreas verdes, los espacios públicos, etc. Pero desde el punto de vista de los recursos, es bien interesante, ya que muchas veces estas soluciones pueden ser incluso más baratas que las soluciones tradicionales. Proyectos de espacio público con enfoques de infraestructura verde implican menos materiales y menos recursos porque aprovechan lo existente. Entonces, comparativamente hablando, el metro cuadrado de proyecto de espacio público de infraestructura verde es más barato que construir todo un espacio público, toda una plaza, un parque, etc. De hecho, los proyectos que hemos podido implementar suelen ser más baratos que equivalentes tradicionales. Entonces, podemos pensarlo de manera más estratégica y ahorrar recursos de inversión. Ahora, Tomás, acá también hay otro elemento que quería abordar, que es la participación de las personas. Aquí también hay un desafío porque es importante que si bien todos vayan aportando, que pueden generar un aporte también que tengan voz en este tipo de proyectos. Sí, la participación ciudadana a mí me parece que es fundamental en todo orden de cosas, en cómo pensamos la ciudad, cómo pensamos los territorios en general, cómo propiciamos una mejor gobernanza, en el cual la toma de decisiones y la administración de la ciudad y los territorios responda también a la visión, a las necesidades, al sentido de pertenencia, a la identidad de los barrios y de las personas. En ese sentido es que creo que tenemos una tremenda oportunidad de poder, a través de nuevos mecanismos de gobernanza y de toma de decisión que surjan también desde los barrios, el construir los barrios que las personas sueñan. Y creo que ahí está el desafío. Tomás, te lo pregunto esto también relacionado porque, por ejemplo, revisando el informe, porque en el Congreso tiene este sitio congresovirtual.cl, donde se someten a consulta muchas veces los proyectos de ley que se están tramitando. En particular, el proyecto sobre el arbolado urbano e infraestructura verde, por ejemplo, recibe un altísimo porcentaje de aprobación de la idea, por ejemplo, de legislar esto, un 96% a favor y un 3% tan solo en contra. También pregunta respecto de las municipalidades y se hacen una serie de sugerencias. Quería preguntarte a ti, ¿cuáles son los elementos que consideras como importantes de ir corrigiendo en este proyecto? También pensando que sería bueno avanzar. Tú decías que hay todo un tema de marco normativo que es necesario flexibilizar, que cambiar, otras cosas que proteger, como el arbolado urbano, hacer un catastro. Son varios los temas que hay que abordar y desde tu punto de vista, ¿cuáles son también las observaciones necesarias que hay que hacer para que esto avance y avance de buena forma?
Sí, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad en el marco de esta ley y la discusión parlamentaria que ha suscitado en las comisiones y en otras instancias legislativas. Eso me parece fundamental. Sí creo que para que aprovechemos bien esta oportunidad tenemos que mejorar la jerarquía de los conceptos. ¿A qué me refiero con esto? A mi parecer, y en base a la experiencia que hemos ido trabajando en distintas organizaciones, la infraestructura verde es el paraguas, el marco conceptual. Y desde la infraestructura verde se desprenden distintos elementos. Uno de ellos es el arbolado urbano, pero hay muchos otros, como mencionamos en toda esta conversación. Por lo tanto, para que las ciudades realmente podamos incorporar la naturaleza al funcionamiento urbano, debiésemos velar porque cada una cuente con un sistema de infraestructura verde y que se tenga una normativa específica, que sea parte de la planificación y los instrumentos de planificación de nuestra comuna. Que sea coherente también con los escenarios de crisis climática que estamos enfrentando. Ya que hoy en día plantar ciertas especies de árboles en la zona centro, chuta, yo lo pensaría 2 veces. ¿Cuál es la proyección hídrica en torno a esos territorios? Entonces, que sea coherente y sostenible, sobre todo en el tiempo. Entonces, esas son algunas cosas que creo que podemos revisar en la ley para que así realmente funcione como una buena herramienta, una herramienta aplicable por los municipios, que tenga una buena bajada a los territorios. También, otra cosa que conversábamos en la comisión es que la realidad geográfica de Chile es muy diversa, o sea, desde la zona del norte al sur austral. Entonces, ¿cuáles son los tipos de vegetación? Ahí hay mucha literatura respecto a los pisos vegetacionales, a los tipos de ecosistemas, a las regiones bioclimáticas. Entonces, podríamos dar cierta orientación a los municipios en función de ciertas categorías, cuál es la vegetación recomendada, porque podar vegetación en el norte o en la zona centro es muy distinta a la zona sur. No podemos hacer una ley que aplique de igual manera a un país completo, siendo que nuestra naturaleza es tan diversa. De que estamos hablando de naturaleza, tenemos que trabajar su diversidad. Entonces, ahí creo que tenemos varias oportunidades para que la ley realmente quede buena y sea aplicable a los distintos municipios del país. Claro, y funcione y no se vayan, como decíamos en algún momento, trasladando estos males que vemos en algunas ciudades hacia otros lados producto de la migración y también se puede ir abordando un tema que es la calidad de vida de las personas, la salud mental, el tener este contacto con la naturaleza que es tan importante. Queremos agradecerte, Tomás Gárate, alcalde también de la ciudad de Puerto Varas, por esta conversación junto a nosotros, abordando este tema novedoso, relevante, pero también muy importante para la vida de los chilenos por estos días. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Nosotros queremos invitarlos a que tanto esta conversación como las anteriores que hemos tenido en nuestro programa puedan revisarlas en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, también a que estén atentos a las redes sociales del Senado para más novedades sobre Senado Conecta. Gracias por su compañía.